Bienvenidos y bienvenidas a todos a mi canal de nuevo, Fósiles y Más. Hoy os quiero presentar un vídeo sobre los procesos de fosilización. Es un vídeo que igual lo debería haber hecho al principio de empezar con el canal y demás, porque es una cosa bastante básica sobre la paleontología. Pero bueno, son temas que se me van ocurriendo sobre la marcha, y es un tema que podía haberlo hecho antes, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Y no hay ningún problema. Es un tema que es sencillo o muy básico para los que estamos en el mundo de la paleontología, nos gusta, aficionados, profesionales, etcétera. Pero para la gente que empieza o curiosos que quieren saber un poco de qué va el tema de la paleontología, pues creo que puede aportar bastante información. Ya te os digo, a nivel más básico, pero es fundamental para entender un poco más sobre lo que estamos hablando en este canal, que son los fósiles. Bien, pues os vamos a hablar sobre los procesos de fosilización en general, qué es un proceso de fosilización, y después un poco indagaremos sobre los diferentes procesos que hay y en qué se componen o cómo se denominan y demás. La primera parte será una parte más gráfica, ya que yo preparé hace mucho tiempo con una pecera en un plan un poco casero. Hice unos moldes de alginato de una amonite, hice varios moldes y me inventé una manera de explicar los procesos de fosilización en 4 pasos muy básicos. Ahora os enseñaré y podréis ver un poco en qué consiste. Fue una manera de plasmarlo gráficamente, sobre todo para los chavales más pequeños, que fuera fácil de entender y fácil de explicar. Y la verdad que me funcionó porque lo explicaba cuando venía gente, sobre todo ahí en el museo y demás, y podía explicarlo y lo entendían muy, muy fácil, que a veces es un poco complejo de saber cómo se convierte un fósil en fósil, pero con esos 4 pasos yo creo que conseguí un poco de una manera muy escueta y muy sencilla de poderlo explicar. Y después, pues ya os digo que después de ver la parte más gráfica, veremos un poco un PowerPoint sobre los procesos de fosilización que hay y los tipos de procesos que hay y nada más. Así que os dejo con la parte gráfica y luego nos vemos. Bien, pues vamos a proceder a explicar estos 4 pasos sencillos para comprender un poco el tema del proceso de fosilización. Aquí tenemos una amonite, el cual pues ha muerto y se ha depositado en el fondo marino. En el siguiente paso se pierden las partes más blandas de la amonite y nos queda solo lo que es la cáscara o el caparazón en este caso, junto a otras conchas y demás. Bien, con el tiempo, como veis aquí, se va cubriendo este amonite de varias capas de tipos de sedimentos y queda enterrado durante millones de años. Y con el paso de estos millones de años, por temas de erosión o algún desprendimiento o que salen expuestos a la luz de ese sedimento, aquí tenemos el fósil de aquel amonite que quedó sepultado ahí en el fondo marino hace unos cuantos millones de años. Pues aquí os muestro un poco la maqueta que os he comentado. Son 4 partes para poder explicar, creo que bastante gráficamente, el proceso de fosilización en 4 simples pasos.
Bien, una vez visto el ejemplo más gráfico, con los 4 pasos simples del proceso de fosilización, deciros que para que un fósil llegue a serlo, pues se deben cumplir una serie de condiciones muy especiales. Aunque parezca que hay muchos por ahí y que es fácil de que esto suceda, no es así. Es un proceso extraordinario donde entran en juego muchos factores que si no se dan, pues el animal nunca llegará a fósil, se perderá en el intento, por decirlo así. Desaparecerá y nada más, no sabremos nada más de él. Entonces estas condiciones especiales, pues os he puesto aquí un poco, que sería un enterramiento rápido. Ese enterramiento serían sedimentos propensos a la fosilización, que cuando los hallemos o los encontremos o los veamos animales fosilizados, diremos que son en rocas sedimentarias, son esos sedimentos en los que el animal empezó el proceso de fosilización. Y un correcto intercambio de los minerales, que ahora veremos más a fondo en qué afecta en los animales que fosilizan y demás. Bien, pues vamos a ver aquí unos diferentes procesos de fosilización. Primero tenemos la conservación, que estos se llamarían fósiles inalterados. ¿Por qué inalterados? Pues porque no se preservan tal y como eran. Son los procesos de conservación, la congelación. Todos hemos visto ejemplos de los mamuts, estos congelados o animales en el permafrost y cosas de estas, que después con el tiempo salen y están intactos. O en ámbar, pues otro tipo de conservación donde el animal se puede apreciar dentro del ámbar, mosquitos, insectos y demás, en perfecto estado, se ve perfecto como era. Y a continuación tenemos la fosilización en sí. Y estos sí que son alterados. No es el animal, no lo podemos observar como eran, sino que ha sufrido unas alteraciones. Dentro de la fosilización tenemos el relleno, la carbonización y la permineralización, la cual se dividirá en varios grupos como silicificación, piritización, carbonatación. Bueno, eso lo iremos viendo ahora un poco para que veáis qué es cada grupo. Vamos a empezar con el relleno. Aquí, son huellas o trazas al paso de animales. Hay un endurecimiento de las mismas, de las huellas y las trazas. Y después de un corto periodo de tiempo, hay una cubierta suave por sedimentos. El sedimento blando se endurece y se transforma en roca. Bien, aquí os he puesto unos dibujos que me he hecho yo para que lo entendáis. Una pisada de un dinosaurio, pues queda la huella, se cubre con ese sedimento más blando. Ese sedimento blando con el tiempo se endurece y se hace una roca. Y esa roca pues nos deja en este caso un molde de la depresión que dejó la huella en relieve y un negativo del molde de la huella. Para que entendáis, os pondré dos fotos, que es muy sencillo. Como veis, aquí tenéis dos tipos de huellas de dinosaurio, de relleno. La izquierda es una impronta en el suelo y la de la derecha es un relieve de la capa que quedó encima de esa huella en su momento. Un poco un ejemplo gráfico de los dos tipos de huellas. Luego tenemos la carbonificación, que es la conversión de una sustancia orgánica en carbono. Es la forma más común de fosilización en vegetales formados por celulosa. El humus producido por la falta de oxígeno en la acumulación de troncos y hojas, combinado con la transformación de los componentes orgánicos en carbono, da paso al proceso en cuestión. Pues este es el proceso más común en plantas, la carbonificación. Y tienen este aspecto que todos, la gran mayoría de plantas podemos observar, ¿no? Sobre todo las del carbonífero, que son este tipo así más oscuras. Y ya nos adentramos en los procesos químicos de fosilización. Vamos a ver cómo son cada uno de esos procesos y veréis que dan lugar al aspecto que tienen los fósiles que podemos observar por ahí o que hemos observado siempre. El más común es la carbonatación.
Se produce por carbonatos. Es el proceso más común, consiste en la sustitución de los restos orgánicos duros por carbonato cálcico. La calcita es el mineral más frecuente en las rocas sedimentarias. También forma parte de las caparazones de muchos invertebrados. Pues ese proceso de fosilización, intercambio de carbonatos, intercambio de minerales entre las conchas y el sedimento, pues produce esta carbonatación, que es un poco el aspecto más común que tienen un poco los fósiles, que podemos observar más comúnmente. Luego tenemos la silicificación. El silicio da lugar a soluciones químicas que actúan como agente fosilizante. Su forma más común es la calcedonia, por ejemplo. Y un ejemplo muy frecuente se encuentra en los troncos de árboles fósiles. Aquí veis una sección de un tronco fosilizado y está silicificado con silicio. Bueno, es otro intercambio de minerales, otro proceso químico de fosilización diferente. Otro más, pues la piritización. También hemos visto muchos fósiles piritizados. Cuando la materia orgánica se descompone en un ambiente con falta de oxígeno, se produce ácido sulfídrico, el cual reacciona con las sales del hierro del agua marina, produciendo sulfuro de hierro. Por norma general, mascarita y pirita, que sustituyen la materia orgánica de los caparazones o esqueletos. Pues aquí veis las sustituciones de las caparazones o esqueletos por esa mascarita de pirita, que da pie a este aspecto tan chulo de los fósiles piritizados. No todos los fósiles piritizados tienen este aspecto tan lustroso, pero la mayoría a veces si los limpiamos y tal, sí que nos lo pueden dar. Y también hay que poner un poco la limonitización, que a veces se confunde con la piritización y no es lo mismo. La limonitización son fósiles en limonita y es el resultado de la alteración de los fósiles piritizados. La mascarita, que es más inestable, no suele conservarse bien y en contacto con el ambiente y el agua se degrada y da lugar a la limonita. Además, la limonita puede seguir alterándose hasta quedar reducida a partículas terrosas de grano muy fino, lo que conlleva la destrucción total del fósil. Esto pasa cuando muchas veces tenemos fósiles o vemos fósiles en limonita y por las condiciones donde los tenemos expuestos por la humedad o por temperaturas se acaban destruyendo, porque la limonita es más, digamos que es más débil que la pirita y se acaba degradando hasta incluso acabando destruyéndose, ¿no? Bueno, es otro tipo de conservación, no conservación, sino un proceso de fosilización químico en limonita. Y también tenemos la fosfatación, el fosfato cálcico. Es una de las formas más habituales en vertebrados. El fosfato cálcico que contienen los huesos y los dientes hacen de agente fosilizante. Este proceso asegura una conservación excelente en el caso de los dientes, aunque daten de muchos millones de años. Da la sensación de estar contemplando ejemplares de animales actuales. Pues es una fosilización espectacular, porque aquí os pongo una foto de un megalodón donde se ven las crestas, el filo cortante de un fósil que puede tener, pues no sé, 12 millones de años o por ahí, ¿no? Son una conservación espectacular, la de los dientes fósiles, muy, muy, muy buena. Y como os he dicho antes, pues tenemos la conservación también en ámbar. El ámbar no deja de ser resina fósil. En esta resina, en su estado líquido, quedan los pequeños insectos que en la transición al estado sólido perduran en el interior de la masa de ámbar. Las partes blandas del insecto se descomponen, pero las partes más duras permanecen para siempre, dejando al animal perfectamente conservado y con todos los detalles de su interior. Pues eso es otro ejemplo de conservación en ámbar, que como veis hay algunos animales por ahí que se ven muy, muy, muy bonitos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis que es una cosa sencilla, pero que bueno, hay que explicar y hay que saber un poco cómo llega un fósil a serlo.
desde que empieza su proceso cuando muere hasta que termina cuando se encuentra o cuando se ve. Así que, bueno, espero que os haya gustado, ya os digo, y si os ha gustado, pues le dais al like y seguiremos haciendo vídeos y compartiendo un poco todo lo que es el mundo de la paleontología, de los fósiles, para todos y para todas. Para los más pequeños, para los más mayores, para los aficionados, para los que ya saben. Bueno, es un poco lo de siempre, intentar compartir todas estas experiencias que yo he tenido durante todo este tiempo y que creo que pueden aportar a la gente que le gusta este tema y sobre todo a la gente que curiosea por ahí el tema de la paleontología o que simplemente se está interesando en ello. Así que me despido aquí y esperemos muy pronto ver o realizar otro vídeo más. Hasta luego.